Hola, ya me conoces, soy Leonardo y en esta oportunidad vamos a hablar de una herramienta interesantísima que nos sabemos un poco de lo que es el desarrollo o desarrollo web o desarrollo móvil que hemos venido trabajando en el canal, ¿sí? Esta vez vamos a hablar algo más orientado a DevOps, más de infra. En este caso vamos a presentar a Docker. ¿Qué es Docker? Es una herramienta súper interesante, súper útil para nosotros como desarrolladores. ¿Por qué? Porque Docker tiene un concepto importante que nos permite desarrollar o gestionar o implementar un ambiente controlado para nuestras aplicaciones, ¿sí? Cuando estamos desarrollando, normalmente estamos desarrollando en nuestro computador con unas condiciones de versiones, ¿sí? Con unas condiciones de paquetes, con unas condiciones de componentes, ¿sí? Que cuando vamos a hacer esa publicación probablemente no coinciden, ¿sí? Ustedes pueden estar desarrollando en Windows, pero van a colocar en un entorno Linux. Ustedes están desarrollando con Node bajo Windows y cuando van a un servidor, este ya no es Windows, este será una distribución Linux que puede ser Ubuntu o Debian o peor aún, un Fedora o un Red Hat. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen esa situación? Con Docker ustedes aíslan el entorno que ustedes necesitan para construir su aplicación y colocan todo lo necesario, código, dependencias, frameworks, componentes, lo que necesiten para su aplicación. Y eso mágicamente lo pueden transportar, ustedes pueden como llevarse esa caja, ese contenido, y ojo con el concepto de contenido y contenedor. Con ello ustedes pueden llevárselo, replicarlo en otro ambiente, ¿sí? Pero a través de Docker, su entorno queda aislado y queda idéntico a lo que ustedes tenían. Entonces, de esta forma, esa premisa de en máquina funciona y allí no, se cae. Ya no hay manera que pueda suceder. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen ese control, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cuatro conceptos importantes cuando hablamos de Docker. Los primeros son fundamentales en la teoría y después en la práctica lo vamos a ver. El primero es el contenedor. El contenedor es, digamos, esa caja, ¿sí? Esa caja que contiene todo lo necesario para poder llevarse código, ¿sí? Ahora bien, para poder nosotros generar ese contenedor, se debe definir primero una imagen, ¿sí? Y esa imagen es replicable, es decir, si por ejemplo ustedes tienen una definición propia para sus aplicaciones web, por ejemplo, ustedes hacen una imagen. Y cada vez que ustedes quieran desarrollar una aplicación web con esas premisas, con esas condiciones, ¿qué generan ustedes? A partir de esa imagen sacan una caja. Y esa caja va a ser para el sistema. Tienen otro sistema web, ya tienen su línea base, sacan otra caja a partir de esa imagen, ¿sí? Entonces la imagen es plantillas. La imagen son plantillas que nos permiten, como decir, tener una línea base y después nosotros vamos a personalizarlas o vamos a llevarlas a lo que significará la customización o personalización de ese sistema en particular. Pero ustedes ya tienen su plantilla, ¿sí? Es decir, no tienen que arrancar de cero toda vez que van a arrancar una nueva aplicación. Ustedes saben que van a usar Node, van a usar React, por ejemplo, tienen una plantilla de base de datos, ¿sí? Que puede ser Postgre, que puede ser MySQL. Yo como estoy diciendo, hablé ya de una plantilla de parte de aplicación, hay una plantilla de capa de datos. ¿Y será que yo puedo tener todo en una plantilla? No es recomendable. Lo cierto es que ustedes pueden tener plantillas separadas y eso ya ayuda mucho mejor en la organización del software, pero Docker tiene una particularidad. Nos va a permitir conectar las plantillas, no. Nos va a permitir de cada plantilla sacar una copia o una foto en una caja, que es el contenedor, y estos contenedores, un contenedor para la aplicación, un contenedor para la capa de datos, un contenedor para una especie de balanceador, por ejemplo, para una API Gateway, por ejemplo, ustedes van a poder conectar esos contenedores entre sí en un ambiente de red entre ellos. Entonces vamos a tener toda esa facilidad. Incluso vamos a tener arquitectura. Con Docker podemos implementar arquitectura a pesar de tener un solo servidor real. Nosotros podemos separar las capas de forma eficiente, ¿ok? Entonces con contenedores sabemos que la caja, que es la que vamos a usar, la imagen es la plantilla que se puede replicar y sacar copias, ¿sí? Vamos a tener una imagen bonita de nuestra forma de trabajar en el desarrollo web. Placata. Sacamos la copia y trabajamos en esa caja, ese sistema en particular. El Docker Engine es el motor que hace todo esto posible, ¿sí? Y con esto vamos a tener una administración, porque vamos a poder administrar imágenes, vamos a poder administrar contenedores. ¿Qué significa ello? Que vamos a poder crear, vamos a poder ver los logs, vamos a poder ver el rendimiento y vamos a poder borrar
esos contenedores y borrar esas plantillas, ¿sí? Y existe, como todo, un mundo ideal donde existen plantillas preconstruidas. O sea, nosotros tenemos que generar las plantillas. Yo quiero ahora una aplicación web, voy a tener que usar Node. Otra aplicación web que usa, por ejemplo, digamos, usa Golang. Tenemos que bajar una plantilla o una con Java Spring o una con Python. Todas esas plantillas en general ya existen y el repositorio donde podemos ir se llama Docker Hub. ¿Ok? Entonces, con eso tenemos 4 conceptos importantísimos de Docker que nos van a facilitar la vida. ¿Ok? Ahora, vamos a colocar las manos en la terminal. Sí, entonces vamos a ello. Vamos a ir a instalar Docker en un ambiente Windows porque entiendo que la mayoría de ustedes usa Windows. Pero de la forma como lo vamos a instalar, yo entiendo de que vamos a poderlo replicar para quien trabaje en Mac, que vamos a hacer después todo el trabajo en Mac, y para quien trabaje en Linux. ¿Por qué? Porque vamos a ver un concepto importante para quien está en Windows, que es la WSL. ¿Ok? Vamos a ello, vamos a ver qué es WSL, vamos a configurar nuestra máquina Windows para ello y vamos a usar Docker. ¿Ok? Como comentamos, para instalar Docker en Windows tienen 2 opciones. Una es usar el Docker Desktop, que ustedes pueden descargar del sitio de Docker, o los pasos que vamos a hacer acá, que es usar a la WSL, la Windows Subsystem Linux, que lo que nos va a permitir es tener una distribución Linux dentro de Windows. En pocas palabras, es eso. Vamos a tener la posibilidad de tener un Linux dentro de nuestro Windows y en ese Linux es que vamos a trabajar nuestro Docker. Así pues, la instalación que vamos a hacer acá va a servir para Windows de esta forma, va a servir para Linux y va a servir para Mac, ¿ok? Vamos a hacer todo por línea de comandos. ¿Quién quiere usar Docker Desktop para habilitar su Docker? Bienvenido. Yo voy a trabajar todo en comandos. ¿Para qué? Para tratar de que cuando estemos en un sistema operativo no tengamos esa diferencia, ¿sí? Porque cuando usamos interfaces sí vamos a depender mucho del sistema operativo donde estamos. Cuando usamos comandos, el proceso de transición es mucho más suave, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer entonces es ver si tenemos la Windows Subsystem Linux instalada o la WSL, ¿sí? Y acá lo que hacemos es WSL menos L y él nos va a dar las versiones que tenemos. Ojo que aquí me dice que no tengo nada, pero me respondió la WSL. Puede ser que a ustedes en algún caso no les responda comando no reconocido o que no tiene una instalación hecha. Si ese fuese el caso, la primera vez que ustedes van a instalar pueden hacer el siguiente comando, WSL install, ¿sí? Simplemente eso. Y él aquí va a hacer un proceso de habilitar el Windows Subsystem Linux en su máquina, va a habilitar la parte de manejo virtual de imágenes, ¿sí? Y va a hacer la descarga de la versión o la distribución por defecto, que en este caso va a ser Ubuntu, ¿sí? En mi caso yo ya hice esto y me ejecutó esos pasos. Entonces, la primera vez que ustedes hacen ello, él va a tardar un poco. ¿Por qué? Porque va a hacer la descarga del WSL, va a habilitar el WSL en su Windows y va a habilitar el manejo de imágenes virtuales. ¿Ok? Yo ya tengo esto, por lo tanto, cuando yo haga este comando, va a ejecutarse la instalación. Pero para ustedes ver si tienen eso instalado correctamente, yo les voy a dejar en Git un blog de notas con los pasos, ¿sí? Y en este caso, lo primero que vamos a hacer es ejecutar este paso para que me diga si yo tengo o no tengo la Windows Subsystem Linux habilitada. Él me dice que sí. Y este paso es que yo le digo a ustedes que es bastante lento cuando él va a hacer la descarga, porque yo tengo todo acá. Entonces aquí fue muy rápido y él verificó que tengo disponible ese sistema de el Subsystem Linux disponible. Otro paso que deben ustedes verificar es si tienen la parte de imágenes, ¿sí? Acá yo voy a ejecutar el comando, ¿sí? Que es una verificación de el disk-sm, ¿ok? Y ahí me dice aquí también lo mismo, que yo voy a hacer la operación y que tengo estos 2 comandos están dando buenos resultados porque yo ya tengo todo instalado. Pero si ustedes ejecutan estos comandos a mano y no tienen nada, él va a tardar un poco porque va a hacer unas descargas, ¿ok? Ahora sí, tenemos la WSL disponible. Vamos a instalar WSL menos install, ¿sí? Yo voy a hacer el paso rápido de poder instalar Ubuntu, ¿sí? Ustedes pueden instalar otras imágenes, ¿sí? Existen otras opciones también para instalar. Vean que aquí él está haciendo el proceso de descarga y de instalación de Ubuntu. La primera vez, cuando él va a hacer la descarga, va a tardar también. Acá yo ya lo tenía descargado, él está haciendo la instalación y va a ser mucho más rápido, ¿ok? Aprovechando. ¿Por qué Docker? Una de las cosas que más nos ayuda Docker a veces es, por ejemplo, ustedes tienen un sistema que están haciendo y requiere una versión específica de Node, ¿sí?
Entonces, ustedes preparan esa caja, como hablamos hace minutos atrás, esa caja que va a tener lo necesario y ustedes colocan su versión de Node necesaria. Y ahí cuando ustedes portan eso a otro sitio, ustedes van a poder sin problema ejecutar. También ustedes pueden ejecutar, por ejemplo, en el mismo puerto diferentes cosas. Ustedes tienen diferentes cajitas y, por ejemplo, si una restricción de su aplicación necesita que el puerto X sea usado por el componente A y el puerto X sea usado por el puerto B, en una misma máquina no pueden hacer eso. Tienen que tener dos máquinas para usar el mismo puerto. Con Docker ustedes pueden dividir eso. Ustedes pueden, en la caja A, esa caja va a usar el puerto X y a través de Docker ustedes van a hacer, que lo vamos a ver más adelante, cómo redireccionar los puertos. Y en la caja B puede usar el mismo puerto X y con Docker, en la misma máquina, el puerto X de la caja A va por un lado, el puerto X de la caja B va por otro lado. La realidad es que vamos a hacer redirecciones de puertos desde la máquina real hacia las diferentes cajitas o contenedores, ¿sí? Y recordando, las imágenes que son plantillas o templates de esas cajitas y nosotros podemos sacarle copia. Entonces, podemos bajar la imagen de Node y sacarle copia diferentes veces, ¿ok? Acá, cuando ustedes terminen de instalar la WSL, les pide el nombre de usuario de su entorno Linux, que no necesariamente tiene que ser el nombre de su usuario en la máquina. Yo coloco el mismo, pero no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿ok? Incluso creo que no es el mismo ahorita mismo. Aquí me va a pedir un password, ¿ok? El password de ese usuario de la máquina Linux, ¿ok? Entonces yo voy a colocar el password, voy a confirmar el password, ¿ok? Y con esto yo ya tengo instalada mi WSL. Ojo, observen de que yo ya estoy dentro de una consola Linux. Totalmente. Esto no es máquina Windows. Esta es la consola Linux, ¿ok? Yo, por ejemplo, voy a ejecutar un comando llamado top, que es un comando de Linux, y vean que allí funcionó correctamente. En esta interfaz, en esta terminal, en este subsistema, es donde yo voy a instalar Docker, ¿sí? Y los pasos que vamos a hacer para instalar Docker son similares de aquí en adelante, tanto para Linux como para Mac, como para Windows, porque estamos llevando los tres sistemas operativos a un mismo entorno, al entorno de consola, que Mac y Linux trabajan de forma similar, y con la WSL nosotros logramos que Windows trabaje de esa forma también, ¿ok? Entonces, ahora que viene, ahora sí, vamos a instalar Docker, ¿sí? Vamos a ver algunos comandos de Docker y vamos a llegar hasta el Hello World para dejar este primer paso de conociendo Docker ya estructurado para que sigamos después avanzando hasta conocer en mejor forma a Docker, ¿ok? Vamos a instalar Docker por la línea de comandos. Con nuestra terminal en la Windows Subsystem Linux usando Ubuntu, vamos a ejecutar los pasos. Recordando, estos pasos van a ser similares para Windows, Linux y Mac a la hora de trabajar en la consola. Ustedes tienen el Docker Desktop que ustedes pueden descargar, que es una interfaz que ayuda mucho cuando queremos o disponemos de recursos para usar esa interfaz, ¿sí? Pero recuerden algo, los conceptos son importantes entenderlo. Entonces, cuando trabajamos con comandos, es mucho más sencillo después ir a la interfaz que ir de una interfaz a línea de comandos, ¿ok? Entonces, vamos a instalar Docker. Lo primero que vamos a hacer es pedirle a la distribución Linux que haga el update de sus paquetes, ¿sí? Entonces, botón derecho, apt update, me va a pedir acá mi clave. Yo debía lo colocar como sudo, sí, me está pidiendo la clave, ¿ok? Perfecto. Déjame cambiar de usuario. Yo puedo cambiar de usuario para sudo. Vamos cambiando para sudo y hacer todo en sudo, ¿ok? Para no estar colocando toda vez el sudo al inicio, ¿ok? Perfecto. Vamos a decir sudo su para cambiar de usuario. Ya estoy como root. Perfecto. Ahora sí. Vamos a hacer upgrade de los paquetes. Siempre es importante cuando ustedes instalan algún software nuevo en Linux, hacer el update y el upgrade, ¿sí? Van que acá me dice que está buscando lo nuevo que haya para esa distribución y me va a hacer la actualización de los paquetes que ya tengo instalados acá. Luego vamos a tener que hacer uso de algunas dependencias de Docker instaladas y adicionalmente tenemos que agregar los repositorios de Docker a nuestra distribución. ¿Qué significa ello? Nosotros hacemos upgrade y update, que son comandos de Linux, pero que acá podemos usar porque tenemos la WSL. Cuando hacemos ello, nosotros estamos trabajando con los repositorios que nuestra distribución tiene registrados. Los repositorios de Docker no están registrados por defecto, como así no está registrado, por ejemplo, cuando ustedes instalan un MongoDB o un PHP, ¿sí? En este caso vamos a tener que agregar a nuestra distribución
esos repositorios, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar el comando, recordando que todos estos comandos los estoy dejando en un blog de notas, que acá en la descripción está el guía para ello, ¿ok? Actualizados y hecho el upgrade, ¿sí? Vamos a decirle que instale algunas dependencias para el uso de Docker, ¿sí? Como son las de Transport HTTPS, la de Core y algunas cosas comunes del software para hacer uso, sobre todo de los recursos del sistema operativo, ¿ok? Nos dice que esto aquí ya está actualizado, no fue mucho, ahora sí. Vamos a agregarle, ¿sí? Primero vamos a bajar la clave de los repositorios. Por seguridad, no tenemos que primero hacer un paso de descarga de pedirle al repositorio de Docker, tráeme tu clave, ¿sí? Que es una información interna para que nuestra distribución sepa que estamos conectándonos a ese repositorio. Nosotros luego tenemos que aceptar, ¿sí? Tenemos que agregarla a nuestro repositorio. Nosotros estamos haciendo solo la descarga, por eso el CURL, que es un proceso de descarga de archivo. Aquí bajamos esa clave y ahora lo que vamos a hacer es agregarla mediante el siguiente comando, ¿sí? Este comando que nos permite agregar a nuestro repositorio esa clave que bajamos. Con ello, ¿qué estamos haciendo nosotros a nuestro repositorio? Quiero que seas capaz de bajar y de conectarte a repositorios de Docker. Ahora, hacemos el update para que adicionalmente a lo que ya actualizó, conecte con los repositorios de Docker y sea capaz de ¿qué? De traerse la información de lo que está allá, ¿sí? Porque yo ahora le voy a decir a Linux, por favor, tráete este paquete o estos componentes de Docker. Y él va a ir a sus repositorios guardados, incluyendo el último que yo le agregué, y va a conseguirlos. De otra forma no lo conseguirían. Entonces, por eso el paso a paso es importante para que se logre hacer ese proceso. Vean que ahora sí vamos a instalar a Docker. Instalado Docker, él va a decir, consiguió los paquetes porque él está bajándolos de donde nosotros le indicamos que están esos paquetes, ¿sí? Si nosotros le indicamos esos pasos, él no va a saber de dónde bajarlos, ¿ok? Entonces ya con esto nosotros estamos teniendo nuestro entorno para poder gestionar imágenes y contenedores. Y hay un proceso interesante que nosotros vamos a hacer. Las imágenes que están disponibles en el Docker Hub, que es ese sitio donde están las imágenes preconstruidas, son las que los proveedores de servicios, los constructores de software hacen. Pero nosotros también vamos a tener la posibilidad de crear nuestras propias imágenes a través de algo llamado Dockerfile. Y vamos a hacer comandos como Docker Build. Eso lo vamos a ver más adelante, solo para que sepan de que existen esas posibilidades. No solo vamos a usar imágenes de terceros, nosotros vamos a ser capaces de crear nuestras imágenes. Y ese es el sentido realmente de poder aprender Docker. No solo usar imágenes de terceros, sino también hacer nuestras imágenes, que es el punto más interesante. ¿Está Docker instalado? ¿Cómo sabemos? Bueno, podemos creerle y decir, bueno, esto se instaló perfectamente. O podemos decir docker version y nos va a decir una versión. Docker 27.5.1, la versión que actualmente es la que debe estar disponible en los repositorios. Con esto nosotros ya estamos listos para trabajar Docker. ¡Oh, qué bueno! Pudiésemos irnos a la Docker Hub, buscar una imagen y pedírsela que la baje. Pero lo que realmente nosotros hacemos cuando trabajamos un software por primera vez, sea de una programación o algún proceso de DevOps, es si tiene disponible hacer un hola mundo, hacerlo, ejecutarlo. Y Docker tiene su hola mundo. Entonces nosotros vamos a decirle sudo, que yo estoy aquí, entonces yo pudiese incluso salir, o vamos a hacerlo acá. Como están como root, ustedes pueden hacer ya directamente Docker. Si no están como root, van a tener que colocar sudo. ¿Ok? Entonces, como estamos como root, yo digo Docker. Y el primer comando que vamos a conocer es el de run. Run, y existe una imagen allá en la Docker Hub llamada Hello World, que nos la habilitan y nos la disponen para nosotros poder tener ese primer contacto. Si ustedes van a la documentación de Docker, este paso es el final de la instalación. Si ustedes ejecutan este programa y si ejecutan este comando y está todo bien, Docker debe buscar en su máquina la Hello World. Dice, epa, no la tienes acá instalada, ¿ok? Yo la bajo. Y vean que ahí, en esta línea de pull complete, él ya bajó a la Docker, a la imagen de Hello World. Y me dice que bajó la última y me dio un resultado, ¿ok? Ya esa imagen está allí en la máquina. Y ya nosotros pudiésemos incluso entrar. Vean que nos dice que si queremos entrar a esa imagen, si queremos nosotros hacer algo con esa imagen, nosotros ya podemos accederlo. También podemos incluso bajarnos una imagen de Ubuntu si queremos, que acá nos lo ofrece, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo yo sé que está corriendo una imagen? Solamente para finalizar este primer material, estas bases fundamentales. Comandos que vimos ya fue docker run. Ven que si yo ejecuto nuevamente el sudo,
Él me va a decir que ya la imagen existe y la va a ejecutar, ¿sí? Y van a decir, ¿qué hizo él? Simplemente esa imagen lo que hace es mostrar un mensaje en la pantalla, ¿sí? Ahora, ¿dónde está esa imagen? ¿Dónde está ese contenedor? Porque, ojo, cuando hicimos ese Docker run Hello World, usamos el concepto de imagen y usamos el concepto de contenedor. ¿Qué hizo Docker run? Buscó en su computador una imagen con el nombre Hello World. No la consiguió. ¿Qué hizo él? La descargó. Descargó la imagen. Luego de descargar la imagen, ¿qué hizo él? Aplicando los conceptos que hablamos, de esa imagen sacó una copia, que es un contenedor. Y luego ese contenedor lo ejecutó. Es decir, cuando nosotros hacemos Docker run, nosotros ejecutamos un contenedor de esa imagen. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo yo sé qué contenedores tengo yo corriendo en mi máquina? Ejecutamos el comando y, ojo, estos comandos vamos a usarlos mucho cuando trabajamos con Docker. PS, el Docker PS para los procesos. Y él me dice, epa, no hay nada. Ah, porque el PS me muestra los comandos que están ejecutándose en el momento indicado. Y en este momento, Hello World no se ejecutó. Simplemente, perdón, Hello World no está ejecutándose. Él fue, se llamó, se ejecutó y finalizó. No quedó ejecutándose, que eso son diferencias. Este es un Docker muy simple, que es como para ejecutar un proceso y morir al finalizar. No es lo normal. Nosotros cuando ejecutamos Docker, iniciamos el proceso y lo dejamos corriendo. Ahora, ¿cómo yo sé que ese proceso existe un contenedor por allí con esa imagen disponible para volver a ejecutar? Yo digo docker ps-a de all. Y van de que acá hay dos imágenes. ¿Por qué? Porque se corrió la primera que yo ejecuté cuando se descargó la imagen, ¿sí? Cuando hizo este pull, él ejecutó el proceso de bajar la imagen, sacó la copia del contenedor y creó ese contenedor. Es el primer contenedor que está acá, ¿sí? Este que está acá, el 1.31. Ahora, la segunda imagen, el segundo contenedor que existe acá es de la misma imagen. Es decir, él no bajó la imagen nuevamente, sino que dijo, yo tengo mi imagen, saco una nueva copia. ¿Ok? Y con ello yo ya pude ejecutar el proceso de ¿qué? De ejecutar una creación de segundo contenedor y se ejecutó. Por eso yo puedo verlo allí. ¿Ok? Observa algo interesante. En el status me dice que él finalizó. Cuando un Docker, como les indicaba segundos atrás, está ejecutándose, él me dice que está running. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo ver que tiene ese Docker que ya finalizó? Entonces yo le digo acá, Docker, y le digo logs 1.31a, por ejemplo. ¿Sí? Y con ello, ¿yo qué hago? Yo puedo ver lo que él escribió en la salida, que al final fue lo mismo que nos mostró. ¿Ok? Ese Docker está detenido. Yo puedo inicializarlo nuevamente. Yo puedo decir Docker ps-a para ver nuevamente y decirle start. Ojo, que el run inicia el contenedor, lo crea. Run lo crea, ¿sí? A partir de imagen. Start toma el contenedor que está allí y lo vuelve a ejecutar. ¿Ok? Porque uno puede hacer start y stop, que también vamos a hacer más adelante. Pero solo para finalizar estas primeras bases. Yo quiero volver a ejecutar ese contenedor. Le digo docker start, ¿sí? Y el número, los primeros números. Vean de que yo le doy start, ¿sí? Y él inició, ¿sí? Ahora yo le doy ps-a y él salió. Porque yo no vi la salida, ¿sí? Él ejecutó, pero no lo inició, ¿ok? Ahora, eso, cuando son contenedores como este caso, que son bien simples, no es muy interesante, pero ustedes se dan cuenta que se ejecutó porque aquí me decía hace 6 minutos y aquí me dice hace 4 segundos. Es decir, este comando docker start ejecutó. La salida no se mostró. Yo pudiese buscar la salida, sí, vamos a verlo más adelante, vamos a ver todas las posibles parametrizaciones que podemos hacer. Una cosa interesante que ustedes ya deben estar pensando es, ¿qué pasa si mi máquina queda sin recursos? En Docker nosotros podemos decirle a cada cajita, mira, tú puedes ejecutar tanto de CPU, tanto de memoria. Eso es súper interesante porque ustedes pueden limitar los recursos. Y si en algún momento, y es muy útil y por eso Docker tiene tanta popularidad, una de las cosas que más sucede es que ustedes tengan sus sistemas separados. Cuando ustedes están en un ambiente completo de máquina virtual o servidores y un proceso o un sistema da crash,
tumba todo el mundo, ¿sí? Con Docker, ustedes limitan cada caja. Y si una caja está con problemas, digamos, es la manzana podrida de la situación, esa caja va a hacer crash, pero solo de sus recursos. Y se va a trabar solo lo que él pidió. Si ustedes tienen un servidor con 8 o 16 vCPU y ustedes le asignan medio vCPU a ese contenedor no va a afectar el resto. Es algo que ayuda mucho cuando administramos servidores, ¿ok? Entonces, Docker funciona para eso y muchas cosas más, ¿ok? Perfecto. Con esto estamos sentados por las bases. Espero que ustedes puedan instalar Docker. Espero que logren hacer instalación, ya sea en Windows, en Linux o en Mac, ¿ok? Si después quieren instalar el Docker Desktop, háganlo. Pero estos comandos son la base fundamental. Y recuerden que cuando ustedes administran servidores, en general no tenemos interfase. Tenemos línea de comandos para optimizar los recursos, ¿ok? Entonces, vamos a ir trabajando con Docker. Vamos a hacer muchas cosas con Docker. La idea es que podamos todas nuestras aplicaciones que estamos haciendo en el canal, en algún momento dockerizarlas. Ojo con el término, dockerizarlas. Y poder hacer deploys en plataformas que nos permiten, por ejemplo, hacer un deploy de una API Golang, que ya vamos a hacer esa API en el canal. Muchas plataformas lo hacen es solo a través de Docker. ¿Por qué? Porque el usar Golang no es tan simple como montar un Node, ¿sí? O un Python o un Java Spring. Docker nos ayuda a ello. Entonces, vamos con esto. Espero que hayan gustado de este primer contenido. Recuerden, comentarios son siempre bienvenidos. Suscríbanse. Nos ayuda mucho saber que hay bastantes personas siguiendo nuestro contenido. Cualquier comentario siempre es bien recibido. Me gusta cuando leo comentarios de ustedes porque eso hace ver de que estamos colocando ese granito de arena. Perdonen lo malo, a veces nos equivocamos, ¿sí? Y espero que continuemos con Docker. Hasta la próxima.